¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos con la charla política ahora sobre el tema de Donald Trump. Ya hablamos migración, seguridad. ¿Qué pasa netamente en la política? ¿Qué pasa con México en este regreso de un personaje tan sui generis en muchos sentidos y vaya que ha generado polémica en otros? Mi querida y admirada Berenice Rodríguez del Trinche Político del Chamuco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Muy contenta, como siempre, de poder compartir este espacio con tu audiencia. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría, querida Berenice, es ¿cuánto riesgo político hay con la presencia de Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo manejar a Trump en todo este escenario ahora que ya está ahí, después de todos, no sé si llamarles escarceos que se han venido teniendo durante los últimos días, las últimas semanas? Pues me parece que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum y en general que posiciona al gobierno como tal ha sido bastante buena, ¿no? De no dejarse intimidar por todas estas amenazas que, como bien ya mencionas, ocurrieron desde semanas antes. Es más, desde que se dio como tal ya el resultado de la elección de la presidencia de Estados Unidos, pues la respuesta del gobierno de la doctora ha sido pues bastante congruente y muy contundente, a diferencia de lo que vimos con otros ahora exmandatarios, como Justin Trudeau al frente de Canadá, que fueron respuestas pues con bastante miedo, ¿no? Sobre todo que también hay que partir de que Donald Trump no es un personaje desconocido, en el sentido de que ya tuvimos un mandato en Estados Unidos con él, ¿no? Ya se sabe cómo es su forma de gobernar. Está comprobado que muchas veces tiende a exagerar o a hacer declaraciones pues que terminan en ocurrencias realmente y que no se consolidan en hechos. Así lo vimos, por ejemplo, con en su primer mandato en 2016, que comenzó en 2016, en el cual no logró consolidar el dichoso muro que dijo que las y los mexicanos íbamos a tener que pagar y construir. No se logró, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas políticas. También, por ejemplo, a niveles de deportación, sí las implementó durante su primer mandato, pero tampoco a números como realmente la había prometido. Incluso también como la lucha contra el narcotráfico, tampoco la realizó como lo decía en sus discursos. Y es más, algo más sencillo que es como de las primeras cosas que dice Donald Trump, el Make America Great Again, pues no sucedió durante su mandato, ¿no? Entonces creo que la respuesta tiene que ser, como ya lo dije, bastante contundente de parte del gobierno de México. También algo que hemos visto afortunadamente es que ha sido una respuesta, pues prácticamente de cerrar filas al frente con la doctora Claudia Sheinbaum. A pesar de que tenemos ahí algunos personajes minúsculos de la oposición que han tratado de llamar la atención de Donald Trump y que por favor venga a ponerle un alto a la doctora y a la cuarta transformación, hemos visto que todos los demás sectores o la mayoría de los sectores ha estado de acuerdo con cómo se ha mantenido pues la política en cuanto a relaciones exteriores, sobre todo en la relación bilateral con Estados Unidos y ahora sobre todo con Donald Trump. Entonces creo que por ese lado vamos bien. También no, la respuesta de México ante la llegada nuevamente a la Casa Blanca de Trump no se queda en el discurso. Hemos visto que se ha preparado toda una serie de estrategias desde semanas atrás, incluso podríamos decir desde meses atrás, ¿no? Cuando se dio precisamente el resultado de que Donald Trump ganó. Y se han preparado varios programas que el día de hoy, por ejemplo, en la mañanera del 20 de enero, mencionaron precisamente en esta conferencia que se iban a realizar como resultado precisamente de toda esta estrategia integral y pues bien planeada, eso parece ser desde este punto de vista en la cual, por ejemplo, pues tenemos ahora la respuesta inminente hacia, por ejemplo, las deportaciones que promete hacer Donald Trump y que ya vimos que de hecho, pues sí está comenzando a moverse pues mucho el panorama en cuanto a la cuestión migratoria con Estados Unidos. Así lo vimos, por ejemplo, el día de hoy que ya prácticamente todas las solicitudes de asilo han sido frenadas y las que estaban en aras de ser revisadas también ya fueron canceladas a través de esta aplicación de la CBP One, me parece. Y también pues hemos visto pues esta respuesta que ya comienza a dar el gobierno de Donald Trump, pero que, insisto, tenemos pues un gobierno que está contestando bien y sobre todo que no solamente en el discurso, que es muy importante, sobre todo con personajes tan exagerados como Donald Trump, sino también con acciones que es lo más importante y sobre todo acciones pensadas en las y los mexicanos que ahora corren un riesgo inminente al estar en Estados Unidos.
Oye, mencionabas en parte de tu excelsa respuesta el tema de la oposición. Se lanza un hashtag pidiendo respaldo a Sheinbaum, aparece América Rangel, aparece Lili Telles diciendo no, porque eso es respaldar al narcoestado. Y de repente aparece en hashtag también diciendo todos con Trump, Trump es México, procedentes particularmente de la derecha. Esto muestra lo aislado que está la derecha del ciudadano común y corriente, ya incluso dejando fuera a Sheinbaum de la discusión, sino de no comprender la visión que tiene la mayoría de mexicano y mexicana en un conflicto como este. Sí, completamente. O sea, como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la derecha en México está desconectada no solo de los ciudadanos, está desconectada de la realidad como tal, ¿no? Ahora vimos también en días anteriores, por ejemplo, ejercicios de varios comentócratas en diversos medios corporativos, diciendo que se sentían ofendidos y que México debería de tomarlo así como una ofensa, que Donald Trump no hubiera compartido esta intención de que México se uniera, como así lo expresó con Canadá, como el Estado 52 de su país, ¿no? O sea, llama mucho la atención que esa sea la forma de pensar de personajes que están al frente todavía de estos medios corporativos y que son dignos representantes de toda esta derecha que hemos visto durante décadas que se consumó en México y que afortunadamente hoy en día carecen ya de espacios y carecen de legitimidad. Pero sí, obviamente también te deja ver que no tienen, como lo hemos mencionado, ningún personaje lo suficientemente fuerte o un proyecto para hacerle frente a este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, seamos simpatizantes o no, y que por otro lado también te habla de una desconexión de ellos, incluso con tratar de entender la naturaleza de Donald Trump. ¿No? O sea, hemos estado viendo que el discurso de ahora el nuevo mandatario de Estados Unidos se centra en tratar de reponer la hegemonía que Estados Unidos perdió ya en este mundo pues multipolar, ¿no? Sobre todo disputándose esta hegemonía mundial con China, entre otros países, que por lo tanto yo creo que Donald Trump no va a estar preocupado porque un partido menor de derecha en México, que ni siquiera es de extrema derecha, ¿no? Porque eso todavía podría dar ciertos tintes para que él congeniara, pero pues es completamente irrelevante prácticamente la existencia de los opositores, que en este caso se centran en el Partido Acción Nacional en este momento, con Donald Trump o su proyecto político como tal. No hay ningún intento. Hemos visto, eso sí, en el discurso y en ciertos anuncios de políticas que pretende implementar Donald Trump, este carácter otra vez imperialista. Pero insisto, como Estados Unidos ya no es un país hegemónico, pues esto queda también en el mero discurso. ¿Debe México empezar a revisar su relación con Estados Unidos precisamente sobre esto último que mencionas, de un mundo más multilateral con los BRICS, con China, en fin, o debe de seguir fortaleciendo su papel al bloque de Norteamérica? Bueno, hemos tenido también pues respuestas en ese sentido, como lo es el propio Plan México que ya se presentó también en días pasados aquí con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es una política de industrialización en la cual también le apuestan a la relocalización de empresas, ¿no? Eso por un lado. Obviamente estamos hablando también de empresas de capital extranjero, sobre todo de estadounidense, pero que también no se ha cerrado a hacer comercio con otros países. De hecho, se ha buscado la relación. Ahora, un guiño con la política estadounidense, sobre todo ahora con Donald Trump, podría interpretarse a través de este impuesto que recién también en semanas pasadas se le agregó a las principales empresas de origen asiático, ¿no? Que comercializaban en México. Tenemos los casos de Temu, de Shein, entre otras plataformas con las cuales, pues, señaló la presidenta, ¿no? No tenemos un tratado de libre comercio con estos países, por lo tanto, se les va a implementar un impuesto más alto. Esto tal vez podría interpretarse como un guiño para la política de Estados Unidos, sobre todo en contra de, pues, países como China, ya lo mencionamos. Pero también es necesario revisar, otra vez insisto, cuál es el papel realmente que está jugando hoy en día Estados Unidos como potencia mundial, ¿no? Incluso algo que vimos reiteradamente el día de hoy en este primer discurso que hace Donald Trump desde el Capitolio, ¿no? En su toma de protesta, es esta idea de tratar de otra vez de regresar a América, no, Norteamérica, Estados Unidos, a ser el país que antes fue, a ser una potencia. Menciona él como muchas
muchas palabras como fuerza, ambición, ¿no? Tener como esta capacidad otra vez de controlar un mundo que no se han dado cuenta que incluso para ellos también ya existe un nivel de codependencia con otras naciones que pues que los obligan y que los someten a no ser un país hegemónico. El caso más reciente que tenemos es, por ejemplo, lo que sucedió con la aplicación de origen chino TikTok, ¿no? Se había prometido que esta aplicación, o se había dicho más bien desde Estados Unidos, que esta aplicación, pues al ser de origen chino, ponía en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y que por lo tanto se iba a prohibir la aplicación en ese país. Bueno, por un lado tenemos el grado de población que utiliza esta aplicación y que dependía de esta aplicación en Estados Unidos. Vimos ahí casos muy alarmantes de gente llorando, ¿no? Entre otras cosas, pero a nivel, pues ya otra vez a geopolítica y a economía, Estados Unidos terminó tratando de rogarles que por favor les vendieran la aplicación, ¿no? Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No. Y que, o sea, fue tanta la presión y esta debilidad de Estados Unidos que vimos obligado a Donald Trump a otra vez permitir, firmar un decreto que permitiera que TikTok siguiera en lo que se veía que sucedía con la aplicación. Pero fue tanta la presión, o sea, Estados Unidos no pudo chantajear a China con esto, ¿no? Es más, también China antes y no se la volteó diciendo que pues sabes que si tú me aplicas eso con mis aplicaciones, yo también te lo puedo hacer con tus principales redes sociales, que además ya son pues aplicaciones que si bien tienen un flujo grande de usuarios, realmente ya no son las aplicaciones más activas. Estamos hablando de todo el conjunto de Silicon Valley, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, que prácticamente ahora le pertenecen a una persona y que eso también es interesante porque bien se ha mencionado que se está conformando una nueva oligarquía en Estados Unidos con este segundo mandato de Trump, ¿no? Vimos también en la toma de protesta y hemos visto durante la campaña personajes multimillonarios con pues ideologías bastante conservadoras, por no decir de derecha o incluso retrógradas, como es el caso de Elon Musk, de Jeff Bezos, o también tenemos el nombre de Peter Thiel, que es el creador de PayPal, pero que además es también el creador de una empresa de espionaje, ¿no? De un software de espionaje. Entonces también eso es interesante ver exactamente cómo va a Donald Trump a negociar con el mundo, porque otra vez insisto, sí, México tiene que tener cuidado de cómo está llevando la relación bilateral, sin embargo, pues también tenemos que no perder de vista cuál es el papel realmente que tiene hoy en día Estados Unidos frente pues a un mundo multipolar. En ese sentido, platicamos incluso fuera del aire. A final de cuentas, Trump representa a la derecha, a la ultraderecha. Es ultraderecha que es capaz de decir en un discurso solamente va a haber dos sexos, hombre y mujer, y que recibe un aplauso a rabiar. Esa misma ultraderecha que avanza en Europa de manera significativa en algunos lugares, alcanzando ya jefaturas de gobierno, otros presencia parlamentaria, otros más una mayor presencia partidista. ¿Cómo entender ese crecimiento de la ultraderecha? Y ya en parte nos lo decías, querida, en México no se ha presentado como tal, pero ¿por qué sí en Europa y no en México? No en México porque se han atendido las necesidades básicas de un gran porcentaje de la población que podría ser muy vulnerable, por decirlo de alguna manera, ideológicamente, ¿no? No todas las personas que votaron precisamente en esta pasada elección presidencial en México, digamos que son partidarios como tal de Morena. Sin embargo, es cierto que se han visto cambios en la vida cotidiana de las personas a pie, ¿no? Toda la implementación de todos estos programas sociales que hoy en día son derechos como tal y que bien lo decía el expresidente López Obrador y que también ahora son cifras que puede presumir la doctora Claudia Sheinbaum, que prácticamente casi cada hogar del país recibe uno de estos programas. Ahora, hay que aclarar, estos programas no son dádivas, son derechos, ¿no? Y son un impulso económico que contribuye a cambiar precisamente la realidad de las y los mexicanos, sobre todo los que se encuentran en condiciones económicas más vulnerables, ¿no? A la par de esto, hemos tenido también políticas que han reflejado pues un bienestar tal cual en la vida de las familias mexicanas, que es, por ejemplo, el aumento al salario mínimo, ¿no? Que este año, otra vez en diciembre, volvió a subir y que la Ujú. promesa de los gobiernos de la 4T es que se incremente conforme el nivel de la inflación, incluso un poco más siempre para poder tratar de sopesar precisamente esta alza de precios y servicios, pero que además también es tratar de recuperar todo lo que se perdió durante
prácticamente 3 décadas de neoliberalismo en nuestro país en materia de derechos laborales, en materia de derechos, pues prácticamente de acceso a la educación, en derechos recreativos, en derechos de acceso a la cultura, en derechos, por ejemplo, al acceso a la salud, ¿no? Entonces, creo que también por eso la ultraderecha no ha conseguido plasmarse del todo en nuestro país. Vimos también en las pasadas elecciones presidenciales intentos como el de Luis Vide, ay, ¿cómo fue el nombre? Eduardo. Eduardo Verástegui, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que no logró pegar su discurso, ¿no? Es más, vimos que la propia derecha en México, en vez de radicalizarse hacia la derecha, porque pues la derecha estaba representada a través de la candidata Xochitl Gálvez, ¿no? Hay que decirlo tal cual, PRI, PAN, PRD, no adquirió un discurso de derecha. Al final también para tratar de convencer a la gente, pues prometió que no iba a quitar los programas, que es más que iba a implementar más. Obviamente no entendiendo la lógica detrás de todas estas políticas públicas, pero que tuvieron que apegarse más al discurso de la izquierda que al de la propia derecha. Y también hay que recordar que pues México es un país que históricamente no podemos decir que es de izquierda como tal, porque tenemos episodios como la Guerra Cristera, entre otros, pero que es un país que sí se ha apegado muchas veces a valores de izquierda, ¿no? Entonces también eso creo que ha sido un gran pilar, por ejemplo, también la propia historia de asilo que hemos tenido con diferentes países, ¿no? Con los exiliados españoles, con los refugiados de las dictaduras latinoamericanas. Por lo tanto, México es un país que no se compra tanto estos discursos. Y también otra de las cosas, algo que también marcó mucho. Creo que en general la historia y el rumbo de México fue, por ejemplo, que tuvimos la Revolución Mexicana en el siglo pasado, ¿no? Que también instauró una idea como de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, digo, aunque esto no es en automático que se traduce hoy en día en las elecciones pasadas del 2024 ni ahora en el 2025, pues México tradicionalmente ha acogido todas estas causas, ha acogido estos valores y por lo tanto creo que ese discurso de la derecha no ha pegado. Ahora también hemos tenido afortunadamente un ejercicio de politización de la población, ¿no? Tal vez no como lo quisiéramos, pero se ha ido dando cada vez más, sobre todo en el sexenio anterior. Por lo tanto, también la gente ya no cree los discursos hegemónicos, a los medios corporativos, a los comentócratas que antes dominaban prácticamente todo el espectro de la comunicación en nuestro país. Y eso mismo también ha contribuido a que la gente pues genere otro sentido común. Hay un punto, me queda Berenice, que no puedo dejar de preguntarte precisamente en el tema particularmente de Trump y que tiene que ver con la relación que él ha manifestado o ha manejado en distintas ocasiones con la ultraderecha en general, ya lo mencionábamos en parte. Ahora vemos a Grupo Salinas patrocinando uno de los principales eventos hispanos con una vertebración como tal. Y ahí la pregunta que yo te haría es encaminada sobre todo a la postura que ha asumido nuestro país en relación con otras naciones. ¿Qué tanto, el caso concreto Venezuela, qué tanto eso ayuda en un momento dado a romper con esa dinámica por parte de la ultraderecha y qué tanto te abre un espacio particularmente con Trump? Y el segundo punto que quiero aprovechar para preguntarte, Roy Johnson, ¿qué podemos esperar del embajador de Estados Unidos, un ex boina verde, un personaje procedente de la CIA? Pues para empezar con este tema de Venezuela y la relación de México con otros países, pues también eso se ha logrado consolidar nuevamente una política en cuanto a relaciones exteriores de no intervención con otros estados, ¿no? El más claro ejemplo fue recientemente las elecciones, el resultado de las elecciones otra vez en Venezuela, en las cuales ganó nuevamente Maduro, nos guste o no nos guste, pero que México ha optado siempre por esta cuestión de el derecho a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en ese sentido, creo que México ha sido muy coherente. ¿Cómo esto se puede traducir en algún efecto con la relación con Estados Unidos? Bueno, pues las relaciones de México con otros países no son un secreto, ¿no? Tenemos una política también afortunadamente muy abierta desde el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Prácticamente todo se comunica de manera pública a través de la conferencia mañanera, ahora la mañanera del pueblo. Entonces, creo que en ese sentido, México tiene también la capacidad hoy en día, sobre todo pensando en que, aunque hay gobiernos de izquierda en América Latina, no hay un gobierno realmente fuerte.
Creo que en ese sentido México hoy en día es un faro de lo que son los progresismos, de lo que es la izquierda en América Latina, y no solo en América Latina, sino también en el mundo. Hemos visto que últimamente también se han estrechado relaciones, por ejemplo, con ciertos personajes de izquierda en España, ¿no? Vemos mucho la presencia, por ejemplo, del equipo de Pablo Iglesias también acá, lo cual te habla de que México no solamente es un faro a nivel Latinoamérica, sino un faro a nivel mundial. Ahora, sobre la segunda pregunta, es muy fuerte porque, pues ya lo vimos, que Estados Unidos siempre ha tenido esta política injerencista con México, sobre todo con el tema del narcotráfico, lo cual también me lleva el día de hoy a el discurso de Donald Trump, en el cual menciona que y maneja esta palabra que hay que tenerle mucho cuidado, que es que van a otra vez a centrar la seguridad, ¿no? El ojo de la seguridad de Estados Unidos en la frontera sur, es decir, en la frontera con México, pero que va a mandar muchas tropas para detener la invasión, ¿no? Esta es la palabra que maneja ya Donald Trump, que se está dando de manera ilegal, refiriéndose obviamente pues a los migrantes que cruzan la frontera o que piden asilo con México, ¿no? En la frontera con México. También hoy anunció algo que ya había dicho anteriormente, ¿no? Desde que fue presidente electo, que era que iba a denominar a los cárteles del narcotráfico y grupos criminales como terroristas y al narcotráfico como terrorismo. Hoy otra vez lo menciona en el discurso que dice que ya se nombró a los cárteles y al crimen organizado como terroristas, como terrorismo. Habla de la invasión. Entonces, no es casualidad que ponga este personaje, ¿no? Que como bien lo mencionabas, de la CIA al frente de, pues ahora sí que la relación con México. Esperemos que esto no derive en un episodio, pues injerencista de más, ¿no? Aparte de todo lo que ya hemos sufrido a través del Plan Mérida y otros intentos que han sido bastante superficiales comparado con lo que hemos visto históricamente que Estados Unidos ha hecho en otros estados cuando no le gusta la política. Tenemos el ejemplo más claro de las dictaduras latinoamericanas. Ahora también, Donald Trump no es casualidad también la persona que estaba designando para el Pentágono. ¿No? O sea, va todo de la mano con esta política militarista, pero que, ojo, ya no es una política, lo podemos ver, que esté enfocada, por ejemplo, a dominar territorios que estén lejanos, ¿no? Sino que en aras de volver a ser el Make America Great Again, de enaltecer Estados Unidos, de devolverle su hegemonía, pues el agente más inmediato que tiene para crear como enemigo es México y que ya lo hizo durante su pasado mandato en 2016. Entonces, en ese sentido, yo tendría mucho cuidado con el tema de la seguridad, como ya lo mencionas, con el embajador, como ya lo dijimos con el Pentágono, pero sobre todo también con exactamente en qué se puede traducir que se denomine al narcotráfico ahora como terrorismo. Hoy en día, bueno, más bien el día de hoy, Oscar Valderas, el periodista que se enfoca sobre todo en temas de ¿Mm? narcotráfico, crimen organizado y seguridad, mencionaba él una teoría en la que decía que precisamente al denominar como terroristas a estos grupos criminales, iba a venir un fuerte golpe, sobre todo en los mercados negros, es decir, en la economía directa del crimen organizado, que por lo tanto esto podría hacer que bajaran las ganancias de los grupos criminales y que un riesgo que se podría correr es que precisamente estos grupos vayan a buscar recuperar estas pérdidas extorsionando o haciendo crecer otros negocios en México. ¿No? Entonces, ese es un tema que esperamos que no dé frutos, que no siga creciendo, porque pues una de las promesas de precisamente el gobierno anterior, el de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de la doctora Claudia Sheinbaum, y que todavía falta, sigue ahí como inconcluso, aunque ya se ha logrado bajar los índices, es pues reducir completamente los niveles de violencia e inseguridad que venimos acarreando desde 2006. Entonces, por eso creo que es interesante no quitar el ojo en el tema de la seguridad con Donald Trump y sobre todo ahora con pues sí, ahora que nombró a este personaje al frente de su representación en México. Mi querida admirada Berenice Rodríguez, siempre es un verdadero placer platicar contigo, escucharte y aprender de ti. Yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, gracias a ti, Jesús, y sobre todo también a tu audiencia que nos permite compartir esta reflexión en este gran espacio.